Buenas noches. Bueno, en el siguiente video les quiero mostrar una operación que realicé la semana pasada relacionada al mundo de las opciones. El objetivo del video es ese, es mostrarles en forma práctica, ¿sí? Cómo se opera, cómo se compra, cómo se vende este tipo de instrumentos, ¿sí? Pero antes de ingresar en detalle a la operación, habría que hacer, ¿no es cierto?, un pequeño repaso de qué se trata, de qué son las opciones, para qué sirven y bueno, y finalmente sí entrar en detalle en la operación. Entonces vamos a definir lo que es una opción. Hay dos tipos de opciones. Están las opciones de compra denominadas call y opciones de venta denominadas put, ¿sí? Estas opciones básicamente son un contrato. En el caso de la opción de compra, que nos vamos a enfocar en ella más bien, porque justamente en el ejercicio que realicé fue a través de una opción de compra, ¿sí? Bueno, es un contrato en el cual existen dos partes, ¿sí? Un comprador, ¿sí?, que es quien compra ese contrato, ¿sí?, con lo cual al comprarlo paga una prima, un determinado precio por este contrato, y esto le da derecho, ¿no es cierto?, derecho y no obligación a comprar un subyacente, ya vamos a explicar qué es un subyacente, a un determinado precio. Por el otro lado, ¿sí?, existe un vendedor, quien vende ese contrato, que es el que cobra, ¿no es cierto?, la prima que pagó el comprador, y él en este caso tiene la obligación de vender este subyacente siempre y cuando el comprador quiera hacerlo, ¿sí? Entonces el comprador tiene un derecho, no una obligación, y el vendedor sí tiene una obligación a realizar la operación. Entonces el contrato, como todo contrato, tiene ciertas cláusulas. En estos contratos de compra siempre vamos a estar hablando de un subyacente, que es lo que uno realmente compra cuando ejercita el derecho, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer con acciones, ¿sí?, porque se trata de un contrato call del Grupo Financiero Galicia. Entonces el comprador tiene derecho, ¿no es cierto?, a comprar acciones de Galicia, y el vendedor la obligación de venderlas siempre y cuando el comprador ejecute, ¿sí? Luego este contrato tiene un precio de ejercicio, que es el precio, ¿no es cierto?, que ambas partes arreglan para comprar, en el caso del comprador, las acciones, y el vendedor en caso de venderlas, ¿sí? Se pacta ya un precio de ejercicio. Otro de los aspectos fundamentales de la opción es el vencimiento, ¿sí? Estos contratos tienen una fecha de expiración, ¿sí? O sea, si la operación no se lleva a cabo dentro de ese lapso de tiempo, ¿sí?, hasta el vencimiento inclusive, el contrato deja de tener validez, ¿sí? Y por último, este contrato tiene un precio, ¿sí?, que habíamos dicho que es el valor de esta prima, ¿sí?, que el comprador paga y el vendedor cobra, ¿sí? Entonces vamos a un caso práctico, ¿no es cierto? Supongamos que se trate de un contrato de compra, ¿sí?, cuyo subyacente es Grupo Financiero Galicia. Se establece un precio de ejercicio, supongamos, de 100 pesos, un vencimiento, por ejemplo, a junio, ¿sí? Generalmente vencen los terceros viernes de determinados meses, supongamos el tercer viernes de junio, y se determina un precio de ese contrato, ¿sí? Supongamos entonces, dijimos, precio de ejercicio en 100 pesos, y supongamos que en ese momento el subyacente está cotizando en el mercado en 90 pesos, ¿sí? Entonces, en ese escenario, el comprador, ¿no es cierto?, que tiene ya su contrato, tiene el derecho, no la obligación, por ejemplo, de ejercer, ¿no es cierto?, ese contrato y poder comprar en el mercado acciones del Banco Galicia, del Grupo Financiero Galicia, a 100 pesos, cuando en el mercado están a 90. O sea, no tiene mucho sentido, ya que en el mercado podría acceder al mercado a un precio mucho más barato que el precio del ejercicio. En ese caso, el comprador no va a ejercer ese derecho. Supongamos otro escenario, que el Grupo Financiero Galicia esté cotizando por encima de ese precio de ejercicio, supongamos 110 pesos, ¿sí?, siempre y cuando esté dentro, ¿no es cierto?, del periodo
hasta el vencimiento, entonces en ese caso el comprador sí podría ejercer el derecho a comprar ese subyacente a un valor de precio de ejercicio de 100 pesos cuando en el mercado está a 110. En ese escenario sí tendría sentido que el comprador, ¿no es cierto?, aproveche ese derecho de comprar ese subyacente, con lo cual va a obligar al vendedor a realizar la transacción, ¿sí? Bueno, eso es básicamente un contrato, una opción de compra, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que tienen las opciones? Bueno, básicamente tienen dos finalidades. Una de ellas, la primera, es la de tratar de proteger o cubrirse de ciertas posiciones que uno ya ha tomado en la compra de acciones, ¿sí? Limitar las pérdidas de alguna manera. Y la otra, ¿no es cierto?, la otra finalidad de las opciones, que es la que yo en realidad hice la semana pasada, es la de simplemente especular, ¿no es cierto?, en el caso de comprar una acción una opción de compra, es de especular al alza, ¿no es cierto?, con una subida de precios del subyacente. Bueno, ahora sí vamos a ver entonces en un gráfico para verlo con más detalle a todo esto. Bueno, vamos a enfocarnos aquí. Esto es un gráfico de cotizaciones del subyacente, o sea, las acciones de Galicia, ¿sí? Acá pueden notar en la zona derecha tenemos dos líneas verticales, ¿sí? Esta primera que tiene fecha 28 de marzo, que fue el día que yo compré la opción, ¿sí? Y compré una opción con vencimiento en el 19 de abril, o sea, aproximadamente quedan 16 días operables hasta su vencimiento, ¿sí? Yo en el momento que compré la opción, el precio del subyacente, el precio de Galicia, estaba cotizando alrededor de los 106 pesos, ¿sí? O sea, en este punto que estamos aquí, ¿sí?, yo compré la opción de Grupo Galicia, cuyo precio fue de 3,2 pesos, ¿sí? La compré con una base, o sea, con un precio de ejercicio en 111 pesos, que es esta línea azul que está aquí. Ustedes fíjense que yo compro la opción cuando el precio está por debajo del precio de ejercicio, con lo cual en ese momento no tendría sentido, ¿no es cierto?, ejercer el contrato, ya que podría comprar acciones de Banco Galicia a 106 pesos en vez de comprarlas a 111, que es el precio de ejercicio, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que todos los precios que puede llegar a realizar el Grupo Financiero Galicia por debajo de esos 111 pesos, ¿sí?, se la denomina zona no ejercible. O sea, aquí todos estos precios por debajo de los 111 no tendría sentido ejercitar la opción, porque en el mercado justamente estarían mucho más baratas que irlas a comprar si uno ejercita la opción, ¿sí? Ahora, todo precio por encima de ese precio de ejercicio ya sí sería ya sí obtendríamos un beneficio si podríamos ejercer el ejercicio, ¿no es cierto?, ejercer la opción. Supongamos que el Grupo Financiero de Galicia cotice a 116 pesos, ¿sí?, o sea, estaríamos más o menos por este punto. Ya sí tendría sentido, por ejemplo, ya que estaríamos de manera de ejercitar la opción, estaríamos pagando 111 pesos, algo que en el mercado está a 116, ¿sí?, con una ganancia de 5 pesos por acción, ¿sí? Entonces podríamos decir que por encima, ¿sí?, por encima del precio de ejercicio hay una zona ejercible, una zona de ejercicio, la cual nos daría un beneficio en forma inmediata, ¿sí? Todo aquel valor que se encuentre entonces por debajo de esa línea, de ese precio de ejercicio, sería una zona de no ejercible, ¿sí? No tendría sentido ejercer, por lo cuanto la opción no tendría sentido, ¿sí? Entonces acá es muy importante también
el lapso de tiempo que tenemos, ¿sí? Mientras más lapso de tiempo tenemos, en este caso son 16 días, ¿sí? Sí, mientras más lapso de tiempo tenemos, tenemos mayor probabilidad de que el precio pueda meterse dentro de esta zona de ejercicio, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces una planilla en la cual, fíjense, ¿no es cierto? Esto que está, nos vamos a detener aquí en esta planilla, en esta tabla que está hacia la izquierda, ¿sí? Esto tiene fecha justamente el día jueves, el 28, cuando yo compro la opción. En ese momento, ¿sí? Cuando apenas abría el mercado, había todas estos símbolos que ustedes ven acá, que dice GFG 100.AB, son todas opciones que están disponibles en el mercado. ¿Qué significan estas siglas? Bueno, GFG significa que corresponde al subyacente del Grupo Financiero Galicia. La C, que también puede transformarse en una B corta, en este caso la C significa de compra, es una opción de compra, y si fuese una B corta sería una opción de venta, ¿sí? 111 es el precio justamente de ejercicio, ¿sí? Es el precio que una vez que el comprador quiere ejercitarlo, va a comprar las acciones a ese precio, y AB simboliza o significa que vencen en abril, ¿sí? En este caso, cuando abre el mercado ese día, están todas estas opciones disponibles con sus correspondientes precios, ¿sí? Entonces quiero que nos detengamos para analizar de alguna manera cuál es la relación entre el precio de ejercicio y el precio de la opción, ¿sí? Que es algo muy importante. Entonces nos vamos a detener en este primer caso, en este extremo, que es la opción con precio de ejercicio en 100 pesos. Recordemos que el precio de la acción cotizaba en la apertura de ese día en 107 pesos, ¿sí? En 107 pesos. Entonces vamos a detenernos en el ejercicio, el precio de ejercicio con base en 100. En ese momento el valor de la opción era de 10 pesos, ¿sí? Luego vamos a prestar atención en esta otra base, que es justamente la que yo terminé comprando, ¿sí? Que tiene un precio de ejercicio en 111. El valor de esa opción era de 3,50, ¿sí? Mucho más barata que la anterior. Y nos vamos a detener en esta otra, ¿sí? También una opción de compra con precio de ejercicio en 141 pesos y apenas valía 11 centavos de peso, ¿sí? Esas son todas las opciones de compra que había del Grupo Financiero Galicia con vencimiento en abril, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes presten atención que a medida que va aumentando, ¿no es cierto?, el precio de ejercicio, va disminuyendo el precio de la opción. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Ustedes fíjense que yo acá recuadré estas tres opciones en color verde, ¿sí? Estas justamente, ustedes fíjense que los precios de ejercicio, 100 pesos, 102 y 105, son precios de ejercicio que están por debajo del precio actual de la acción. O sea que si yo ejercito estas tres opciones ya tendría un beneficio inmediato, porque yo podría comprar algo que está a 100 pesos cuando en el mercado está en 107, ¿sí? Con lo cual yo ganaría 7 pesos, ¿sí?, por acción. Claro está que el precio de entrada haría que no fuese tan rentable la operación, porque tendría que estar pagando 10 pesos por cada opción, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense ahora, estas que están en rojo, ¿sí?, son todas bases a partir de la 108 hasta la 153, son todos precios de ejercicio que en ese momento se encontraban por encima del precio de la acción, con lo cual son opciones no ejercitables, ya que podríamos comprar en el mercado a 107 en lugar de comprar en 108, 111, 153 pesos, ¿sí? Con lo cual hace que el valor de esa opción, al no ser ejercitables, al no tener un beneficio inmediato, el precio de estas opciones es mucho más barato, ¿sí? Entonces con este gráfico, con esta tabla vamos a ir nuevamente al gráfico para verlo esto en forma gráfica, ¿sí? Entonces dijimos que teníamos que nos íbamos a detener en el precio de ejercicio de 100 pesos. Vamos a cambiar el grosor aquí. Bueno,
Entonces dijimos que el precio actual, al momento, cuando estaban esos valores de opción, era de 107 pesos. ¿Sí? Si nosotros nos colocamos en una opción de precio de ejercicio de 100 pesos, estaríamos más o menos por esta zona. ¿Sí? Por esta zona. Allí está el precio de ejercicio. Y si el precio, en este caso, está en 106 pesos, dijimos que era ejecutable, porque la zona verde se ampliaría hasta aquí, ¿no es cierto? Porque el precio, la zona ejercible ahora está aquí debajo, en 100 pesos. Con lo cual tendríamos, dijimos, un beneficio inmediato. Por eso el costo de la opción que es tan elevado, ¿sí? Luego nos detuvimos justamente en el ejemplo que realicé, que fue el precio de ejercicio en 111. ¿Sí? Estaríamos sobre la línea azul. ¿Sí? En este caso, el coste de la opción era inferior a la de 10 pesos del ejemplo anterior, era de 3,50. ¿Sí? Entonces, en ese momento, al comprar una base en 111 y el precio ubicarse en los 106, todavía, ¿no es cierto?, no estaría ejercitable, porque tenemos una diferencia entre 107 y 111 de 4 pesos. Tendría que la acción subir como mínimo 4 pesos para estar recién tocando el precio de ejercicio. ¿Sí? Y luego nos enfocamos, ¿no es cierto?, en el otro extremo, en una opción con precio de ejercicio en los 141, o sea que estaríamos más o menos por acá, ¿sí?, en este sector, y el precio en 107 pesos. ¿Sí? O sea, ¿y por qué es tan barata una opción que valía 11 centavos? Es más barata porque hay muchas menos probabilidades, ¿sí?, de que en 16 días el precio de la acción, que está en este momento en 106, 107 pesos, llegue, ¿no es cierto?, hasta atravesar, ¿no es cierto?, esta línea, hasta este precio de ejercicio, y recién allí, ¿no es cierto?, tenga un valor ejercible, ¿no es cierto?, que nos dé un beneficio inmediato. O sea, mientras a la acción tenga un mayor recorrido a los diferentes precios de ejercicios, menores van a ser los costos para comprar esas opciones. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a ir al ejercicio, al ejemplo numérico que realicé el día jueves. ¿Sí? Vamos a volver a la planilla anterior. Aquí tenemos. Entonces recordemos que yo compré la opción de Grupo Financiero Galicia en un call con base en 111 pesos. ¿Sí? Cuando abre ese día, el 28 de marzo, la acción abre en 107 pesos, ¿sí?, y el valor de la opción era de 3,50. ¿Sí? Yo en ese momento no compré la opción, esperé a que bajara un poquito la acción, empezó a subir la acción, con lo cual empezó a subir también este valor de prima, ¿sí?, pero más o menos como a media mañana la acción empezó a bajar, ¿sí?, hasta que se posicionó aproximadamente en los 106 pesos, y allí sí el precio de la opción cayó de 3 pesos con 50 a 3 pesos con 20, ¿sí? Y allí hice la compra en 3 con 20. Yo la verdad que es mi primera operación en opciones, con lo cual no quería asumir mucho riesgo, y decidí invertir solamente 2.000 pesos en la compra de opciones. ¿Sí? Entonces el sistema, cuando uno ingresa la compra por 2.000 pesos, automáticamente designa esos 2.000 pesos para comprar el total de esos 2.000 pesos, más luego le adiciona lo que es comisiones e impuestos, ¿no? Pero esos 2.000 pesos son los que van a estar valorizados. ¿Sí? Ahora bien, ocurre que cuando uno compra opciones, no puede comprar opciones, por ejemplo, 50 opciones o 135 opciones. Uno puede solamente comprar múltiplos de 100, ¿sí?, que son denominados lotes. ¿Sí? Un lote está conformado justamente por 100 opciones. Entonces uno puede comprar 100, 200, 300, 400. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 lotes. Entonces el sistema, al dividir los 2.000 pesos, dividido los 3,20 que estaba la opción en ese momento, claro, calcula de que podría comprar 625 opciones, ¿sí? Con lo cual no era posible, o compraba 600 opciones o 6 lotes, o bien 700 opciones, que serían 7 lotes. En ese momento
por supuesto, no puede comprar 7 lotes porque 2.000 no alcanzan, entonces automáticamente compra 6 lotes, 600 opciones, ¿sí? Estas 600 opciones que termina comprando a un precio de 3,20 dan un valorizado de 1.920. O sea que yo los 2.000 iniciales en realidad no fueron los que invertí, sino que fueron en realidad 1.920 valorizados. Esto por supuesto hay que agregarle una comisión, ¿sí? Que en este caso esto va a depender de cada agente de bolsa. En mi caso esta comisión fue de 35 pesos más 12 de impuestos, con lo cual podríamos decir que la inversión inicial entonces ascendió a los 1.967 pesos, ¿sí? Esa es la inversión inicial. Bueno, esta opción yo la mantuve, la tengo actualmente y quiero mostrarles el comportamiento que tuvo en esos 2 días, o sea, el día jueves y el día viernes. Bueno, el día jueves, ¿no es cierto? Yo la compro entonces en 3,20. Una vez que la compro, la acción empieza a caer y alcanza un mínimo, ¿sí? La opción de 2 pesos con 76, ¿sí? Luego, al día siguiente, el día viernes, alcanza un máximo de 4,85 por opción, ¿sí? Ustedes fíjense que en 2 días tiene un mínimo en 2,76 y un máximo en 4,85. Ustedes imagínense, ¿no es cierto?, numéricamente lo que esto representa, la volatilidad que esto tiene, ¿sí? Terminó cerrando, ¿no es cierto?, de 4,85 bajó el día viernes y terminó cerrando en 4,22 centavos. Con lo cual, al final del día, mis 600 opciones valorizadas a 4,22 pesos cada una me dieron un total de 2.532 pesos, ¿sí? Si uno compara este número final con la inversión inicial, es una renta de 28,72% en 2 días, ¿sí? Esa es la renta actual, ¿sí? Ahora, si nos ponemos en el trabajo de colocar, ¿no es cierto?, aquí el mínimo que alcanzó ese día jueves, lo vamos a hacer, 2,76, ese es el mínimo valor que alcanzó la opción. Ustedes fíjense que la renta en ese momento era de un menos 15%, o sea, menos un 16% por debajo, ¿no es cierto? O sea, imagínense la volatilidad que tienen. Y si yo hubiese vendido las opciones en el máximo, ¿sí?, que eso se produjo el día viernes, cuando cada opción llegó a cotizar 4,85, yo creo que fue en la apertura más bien que en el final, fue en la apertura del día viernes alcanzó este máximo, ¿sí? Hubiese obtenido una rentabilidad, si salía en ese momento, de 47, casi un 48% en 2 días, ¿sí? O sea, hubiese tenido un valorizado de 2.910 pesos respecto a los 1.967 que invertí. Bueno, eso es más o menos la operación que yo he realizado el día jueves. Les quería explicar más o menos cómo funcionaba, ¿no es cierto?, qué es una opción de compra, cuál es la relación entre estos aspectos que son fundamentales, entre el precio de ejercicio y el valor, ¿no es cierto?, de las opciones. Luego, si quieren, se pueden, cuando ingresan en el broker, o sea, estas opciones se pueden comprar como si fuese una acción, ¿sí? Hay un mercado de oferta y de demanda, ¿no es cierto? Acá lo vamos a ver. Cotizaciones, vamos a buscarlas. ¿Sí? Aquí ustedes tienen que ingresar en la parte de opciones. Yo voy a filtrarlas, voy a poner solamente las calls, ¿sí? Bueno, en la tercera solapa están las del Grupo Financiero Galicia, ¿sí?, que son generalmente las que tienen mayor volumen. Galicia, Pampa, son las que APBR, son las que mayor volumen manejan, ¿sí? Nos vamos a enfocar en la que tenemos actualmente, que es esta que está aquí, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que acá está el símbolo, ¿sí?, el último valor operado, que es de 4,22. Este es el rendimiento que tuvo en el último día. Y acá, bueno, por una cuestión de que ahora el mercado no está operando, acá tenemos las cajas de punta, ¿sí? Aquí vamos a tener la parte compradora que quiere comprar opciones y la parte vendedora, igual como si fuese un panel de cotizaciones de acciones. Bueno, espero que les haya servido y bueno, cualquier inquietud, cualquier duda me preguntan. Muchísimas gracias.